Soy Ramón Otero Pedrayo. Nací el 5 de marzo de 1888 en el seno de una familia liberal y culta afincada en la capital orensana, aunque procedente de la pequeña hidalguía rural de la provincia. Mi padre, Enrique Otero Sotelo, médico y diputado provincial, había heredado pazo y fincas en la parroquia de San Pedro de Trasalba a Moiro, a pocos kilómetros de Orense. Allí pasé desde niño largas temporadas de mi vida, decisivas en mi formación y presentes constantemente en mi obra. En el Instituto de Orense, donde cursé el bachillerato, recibí el magisterio de Eduardo Moreno López, catedrático de Geografía e Historia, quien me influyó poderosamente en mi vocación y mi interés por el conocimiento geográfico de la región gallega. Tras efectuar un breve curso de ampliación en la Universidad de Santiago, 1904, me matriculé en la Universidad Central en Madrid, donde completé entre 1905 y 1911 las licenciaturas de Derecho y de Filosofía y Letras, sección de Historia. En la capital frecuenté, asimismo, la biblioteca del Ateneo y las numerosas tertulias del momento, y adquirí una vasta cultura literaria. De regreso a Orense, y con el desahogo que me permitía mi posición económica familiar, me integré en los reducidos círculos intelectuales de la ciudad y participé, junto a figuras como Vicente Risco, Antón Losada y Florentino Cuevillas, en las actividades literarias del Ateneo de Orense y en la revista modernista La Centuria, 1917-1918, codirigida por Risco. Aquellos años de individualismo, diletantismo y evasión fueron fielmente retratados por este último, con quien mantuve siempre una amistad y colaboración profundas en su ensayo Noseros os inadaptados, 1933, y en algunas de mis propias novelas. Los últimos meses de 1917 supusieron para mí, como para Risco, el inicio de una nueva etapa vital, la más importante en términos históricos, que se prolongó hasta 1936 bajo la influencia de Antón Losada y en el contexto de la crisis de conciencia que provocó en los jóvenes de la generación Nosotros el drama de la Primera Guerra Mundial. Me incorporé al galleguismo cultural y político e ingresé en las Irmandades da Fala, que desde 1918 adoptaron un perfil nacionalista. Al mismo tiempo, decidí opositar a catedrático de Geografía e Historia de Enseñanza Media, puesto que obtuve en 1919, tras sendas estancias de un año en los institutos de Burgos y Santander. En 1921 conseguí plaza en el de mi ciudad natal. Desde entonces, mi importancia en el seno del movimiento galleguista se volvió poco a poco prominente. En el aspecto cultural, participé de manera activa en el boletín Nosotros, 1920-1936, y en el Seminario de Estudos Galegos, 1923-1936, donde dirigí las secciones de geografía. Mis aportaciones en este campo académico, tanto antes como después de la Guerra Civil, resultaron particularmente relevantes y me convirtieron en el introductor de la geografía moderna en Galicia, abarcando un variado número de géneros: síntesis regionales, síntesis geográfica de Galicia, 1926, paisajes y problemas geográficos de Galicia, 1928, las ciudades galegas, 1951, Os ríos galegos, 1977, guías turísticas y de viaje, Guía de Galicia, 1926, quinta edición de 1980, guías individuales sobre las principales ciudades gallegas, monografías locales y comarcales, problemas de geografía galega, 1928, el capítulo geográfico de Terra de Melide, 1933, libros de texto y propuestas didácticas, 33 lecciones de geografía general, 1929, programa para un curso de 10 lecciones de geografía de Galiza, 1933, estudios de geografía histórica, Don Domingo Fontán y su mapa de Galicia, 1946,
Síntese histórica do século XVIII en Galicia, 1969, o los trabajos recopilados en el libro Temas Ourensáns, 1996, y sobre todo ensayos teóricos de temática paisajista, de que da buena muestra la antología Sereno y Grave Gozo, 1999, pero mi producción intelectual excede ampliamente desde muy pronto el ámbito de lo geográfico. Erudito y polígrafo, en la preguerra escribí con frecuencia sobre cuestiones de historia, política, literatura y en general cultura gallegas, e inicié una fecunda actividad novelística expresada mayoritariamente en mi lengua materna, dentro de la cual expertos como Baliñas han distinguido varios ciclos temáticos, obras autobiográficas sobre mi juventud y las inquietudes iniciales del grupo Nos, alrededor de sí, 1926, de Valar, 1935, Adolescencia, 1946, Semblanzas irónicas de tipos aldeanos, Pantelas, Home Libre, 1925, Relatos sobre las grandes transformaciones del mundo rural gallego durante el siglo XIX, centrados en la decadencia de los hidalgos de Pazo, Os Camiños da Vida, 1928, O Mesón dos Hermos, 1936, novelas de ficción histórica, A Romería de Selmírez, 1934, Las Palmas del Convento, 1941, etc. Sin olvidar otros géneros narrativos, como los libros de cuentos de temática variada, Contos do Camiño y da Rúa, 1932, Entre a Vendima y a Castañeira, 1957, los libros de viaje o de evocación paisajística, Peregrinaxes, 1929, Por os Vieros da Saudade, 1952, O Espello no serán, 1960, Las Semblanzas biográficas, Le Libro dos Amigos, 1952, e incluso incursiones en el teatro, Teatro de Máscaras, 1975, y la poesía Bocarribeira y Chenjova Eusba, a lo que cabe sumar mi asidua actividad como columnista en la prensa gallega, Nosoros, Galicia, A Nosa Terra, El Pueblo Gallego, Heraldo de Galicia, La Región, Misión, La Noche, Grial, Cuadernos de Estudios Gallegos, Vida Gallega, que mantuve hasta el final de mi vida. Mi intensa faceta oratoria y publicista, continuamente resaltada por mis biógrafos, en opinión de Baliñas, fui el mayor comunicador que nunca había habido en Galicia. Nadie, efectivamente, había hablado ni escrito tanto y difícilmente volverá a haber quien me iguale. Y mis ensayos sintéticos e interpretativos sobre la historia gallega, entre los que sobresale el ensayo histórico sobre la cultura gallega, 1933, original aplicación de las teorías filosóficas de Bergson y de Hegel a la definición de Galicia como nación, del prestigio intelectual con que contaba en los momentos previos a la guerra, da muestra mi designación como presidente del Seminario de Estudos Galegos en 1935, cuando mi antecesor, Luis Iglesias, abandonó el cargo para ocupar el rectorado de la Universidad de Santiago. Desde 1929 era miembro de la Real Academia Gallega. En el plano político, mi actividad se desarrolló principalmente en los primeros años de la Segunda República. En abril de 1931 fundé y lideré de nuevo junto a Risco el Partido Nacionalista Republicano de Orense, con el que obtuve escaño de diputado en las elecciones a las Cortes Constituyentes. Desde diciembre de ese mismo año ejercí mi labor en representación del Partido Galeguista, en el que se integró mi grupo político original. De mi etapa como diputado en Madrid, 1931-1933, destacan particularmente mis intervenciones en defensa de un modelo de Estado federal que concediera plena autonomía, cuando menos, a Galicia, País Vasco y Cataluña, la cooficialidad del gallego y el castellano, la protección de la cultura gallega
y el establecimiento de un programa de reformas agrarias adaptado a la realidad específica de Galicia. En 1933 me presenté de nuevo como candidato galleguista en las elecciones a las Cortes Generales, pero ni yo ni ningún otro miembro del partido logramos representación parlamentaria. De firmes convicciones católicas rechacé personalmente las leyes laicistas y anticlericales de la Segunda República y la alianza de mi partido con las izquierdas en el Frente Popular de 1936, pero, al contrario que Rico, acaté la disciplina dominante y permanecí en el mismo como militante de base. Iniciado el levantamiento franquista que me sorprendió en Orense, me salvé del destino trágico que sufrió buena parte de los líderes galleguistas y desestimé a la vez la vía del exilio, aunque fui suspendido de mi empleo y sueldo como catedrático de instituto, situación que se prolongó hasta 1947. Alejado de toda actividad política tras la Guerra Civil, participé de forma central en la recomposición cultural del galleguismo a través de la creación del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1943, vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la del Patronato Rosalía de Castro, 1947, y la de la Editorial Galaxia, 1950, cuyo Consejo de Administración presidí. Retirado Risco de la causa galleguista al estallar la guerra en Muerto Castelao en su exilio argentino en 1950, acabé convirtiéndome en un símbolo vivo, respetado incluso por el galleguismo político que renació en el decenio de 1960, de carácter marxista. En 1948 fui repuesto en mi cátedra en el Instituto de Bachillerato de Orense y en 1950 gané, por oposición, la primera cátedra de geografía creada en la Universidad de Santiago de Compostela, donde disfruté los años más felices de mi vida. Jubilado en 1958, mantuve hasta pocos meses antes de mi muerte una incesante actividad intelectual y recibí, con carácter honorífico, el título de Patriarca de las Letras Gallegas. Fallecí el 10 de abril de 1976, a la edad de 88 años, en Ourense, la tierra que siempre estuvo ligada a mi vida y mi obra. Mis honras fúnebres fueron concelebradas por todos los obispos de Galicia y mi entierro, en el cementerio de mi ciudad natal, congregó a una enorme multitud. Mi casa de Trasalba fue legada en testamento a Galicia, representada en la Editorial Galaxia, convertida en Pazo Museo y recientemente en sede de un centro de estudios soterianos. Mi obra, enormemente vasta y diversa, ha sido objeto de numerosos estudios y reediciones desde mi fallecimiento, aunque restan importantes facetas pendientes de un mejor conocimiento. Si en el plano geográfico supuse, como ya se ha apuntado, la primera visión global, moderna y sistemática de Galicia, en el literario contribuí de forma decisiva, en calidad y cantidad, a la configuración de una prosa gallega moderna y europea. Una y otra dimensión, la geográfica y la literaria, convergen indisolublemente en mi tratamiento del paisaje, convertido en la temática principal de mi obra. Recorrí, estudié, clasifiqué y analicé magistralmente los paisajes gallegos, desarrollando un tipo de descripción explicativa repleta de lirismo, sensibilidad colorista y capacidad sintética, y en la que asoman conexiones con los mejores paisajistas del 98, el impresionismo pictórico y algunas de las figuras principales de la geografía moderna. Mi concepción de esta disciplina como estudio de las relaciones entre la sociedad y el medio, y mi interés y sensibilidad por el paisaje forjada, según mis propias palabras, en mi contacto con las tierras de Trasalba, se proyectaron fuertemente, por otra parte, a mi ideario político nacionalista. En una línea parecida a la de Risco, sitúo las esencias de la nacionalidad gallega en la identificación profunda, histórica, dilatada, entre una etnia de base céltica y una región individualizada en términos naturales y paisajísticos, el macizo galaico-duriense, con su morfología granítica y su bioclima atlántico. El paisaje refleja así la cultura de un pueblo, y comprenderlo supone
comprender el pueblo que lo ha modelado. La compenetración entre etnia y territorio aparece como condición imprescindible para que pueda forjarse una cultura o nación original. Y en el caso de Galicia y de las demás nacionalidades célticas, situadas también en la orla atlántica de Europa, desde Irlanda a Bretaña, pasando por Gales y Escocia, se traduce materialmente en la extraordinaria dispersión del poblamiento, la acusada densidad demográfica y la orientación abrumadoramente agraria del territorio. Mi prioridad en defender los intereses políticos de la clase campesina no es ajena a esta valoración, por cuanto la considero el escultor principal de la tierra gallega y el guardián histórico de su lengua y sus esencias culturales. El rechazo del industrialismo y la defensa de un modelo de sociedad rural, corporativo, precapitalista y basado en la parroquia y en la comarca, argumentos medulares en mi pensamiento político, se asocian al ideal de fidelidad a la tierra propia, entendida como relación próxima, armónica y respetuosa del hombre con la naturaleza de que forma parte, trufada de componentes románticos. Mi cosmovisión ensalza el sentimiento de la naturaleza como cualidad espiritual innata y definitoria del pueblo gallego y hermana el catolicismo con una suerte de panteísmo naturalista.